Semana pasada empecé a enseñarles sobre algo que, pues que para mí no lo había escuchado, no me había sido enseñado de la forma en que quiero enseñarlo, como que había pasado desapercibido en mis tantos años que llevo ya de cristiano. Y es el reposo especial de Dios. Esa es un reposo especial, como dice la palabra. Pero, ¿qué es el reposo especial de Dios? Vamos a empezar por lo que no es. Lo que no es el reposo especial de Dios. No es el día de descanso. ¿Están conmigo? A ver, vamos empezando y quiero toda su atención porque esto es un concepto nuevo, no es un concepto teológico, no es un concepto académico, es algo que es bíblico, está en la palabra de Dios y necesitamos entender porque el reposo especial de Dios que tiene para nosotros es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que creer por eso es algo especial, pero vamos a empezar con lo que no es. ¿Así? ¿Está? ¿Ahí está? Oh. Entonces, vamos a empezar definiendo, aclarando lo que no es el reposo especial de Dios. Entonces, no es el día de descanso, el día que descansó Dios y contempló sus obras. Si vemos Génesis 2:3, esto que vamos a ver no es el reposo especial. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Hay unas versiones que dicen reposó de toda su obra creadora. Entonces, este es el día en que Dios reposó, pero no es el reposo especial de Dios. No es el reposo que habla el libro de Hebreos. Tampoco es el día de descanso obligatorio para el pueblo. Éxodo 20 del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Cuando Dios les da los mandamientos, les da este mandamiento. Acuérdate del día sábado o del día séptimo, del séptimo día, para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo. De este reposo tampoco vamos a hablar. Este es otro reposo. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor. Eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Estamos honrando al Señor porque ya trabajamos 6 días. En este séptimo día estamos honrando al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó o reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces, el reposo especial tampoco es este. Este es otro reposo. Tampoco es al reposo en que entró el pueblo de Dios cuando salió de Egipto y que fueron a Canaán. Hebreos 3, 16 al 19. Hebreos 3, 16 al 19. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto?
¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Todos aquellos que murieron en el desierto no pudieron llegar a Canaán, a la tierra donde fluía la leche y la miel. Para ellos iba a ser un reposo. ¿Por qué? Porque venían de 430 años de esclavitud. Entonces, es de pronto o llegar a ese lugar al que Dios les prometía. Y Él les dijo, no entrarán en mi reposo por desobedientes. Entonces, todos esos no entraron. Entonces, este reposo tampoco es el reposo especial de Dios. Amén. O sea, hay otro reposo. Tampoco es el reposo de la muerte. Tampoco es ese, no es el gran sueño de la primera muerte. Tampoco estamos hablando de ese reposo. Hay un reposo especial. Ese reposo especial. Entonces, ¿qué sí es el reposo especial? Hebreos 4, 9 al 11. Entonces ya definimos qué no es. Amén. Pero no estamos en la escuela. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que saber específicamente qué son las cosas. Porque mi pueblo, dice la palabra, pereció, murió por falta de conocer, por falta de conocimiento. Entonces nosotros no podemos ignorar, iglesia, que hay un reposo especial y que hay algo especial dentro de ese reposo. Y ahorita vamos a ver de qué se trata ese reposo. Por consiguiente, dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial. Aquí está hablándole el autor de Hebreos a los hebreos. Les está diciendo, queda todavía un reposo especial. Después de que yo ahorita les dije todos los reposos que hay en la Biblia, dice, queda todavía un reposo especial. Eso ustedes deben de decir, wow, ¿queda todavía un reposo especial? Pues ¿cuál es? Para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, quieren entrar en el reposo de Dios, acuérdense, no es la muerte. No se vayan a confundir, no es ninguno de esos reposos, es un reposo especial. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Ahora, si ustedes se ponen a meditar en lo que representaba para Dios el descansar y ver las obras, todas las ilusiones que se hizo el Creador, es que necesitan ponerse en los zapatos del Creador. 6 días, Él inventó el tiempo. Ahí se inventa el tiempo, porque no existía, era la eternidad. Y ahí la Escritura marca los días. Ahí empieza el tiempo para nosotros. Y en ese séptimo día, Él reposó de sus obras y contempló lo que había hecho. Entonces, ¿qué cosas les pasaban por la mente de Dios? ¿Qué cosas? Todo lo que le venía, todo lo que esperaba, todo lo que iba a suceder después de eso. ¿Sí me están ayudando con su imaginación? O sea, todo lo que venía. Haz de cuenta que Él acaba de construir algo y apenas le va a poner play. Ahora apenas lo va a empezar a echar a andar. Y todo lo que vino, todas las cosas que sucedieron, que hasta se despojó de su hijo. Entonces, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos
Pueblo de Dios, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia está hablando? El del pueblo de Dios, el pueblo que se había quedado tendido en el desierto. Pero no todos se quedaron en el desierto tendidos, siempre hubo un remanente. Entonces, la iglesia, tenemos que esforzarnos. Implica un esfuerzo. Entonces, esto es el reposo especial. Esta es la definición de lo que es. Más bien, aquí nos está diciendo que hay un reposo especial para los hijos de Dios, para los que nacen de nuevo, para los que forman parte de la iglesia. Entonces, nosotros, como somos miembros de la iglesia, como somos hijos de Dios, como somos linaje escogido, debemos de tener algo especial, súper especial para nosotros. Entonces, ¿por qué? Ya definimos qué no es, qué es, y ahora, ¿por qué es especial este reposo? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué es diferente a los anteriores? Hay un gran detalle. Esto, si en algo me van a poner atención, pónganme atención en esto, porque esto es algo hermoso. Hay un gran detalle en los días de la creación. En Génesis 1:5, me pones ahí Génesis 1:5. A la luz, estamos en los días de la creación, estamos en el primer día de la creación. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Creó el tiempo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Si ustedes se dan a la tarea de buscar cómo termina el segundo día, termina exactamente con la misma frase. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y si ustedes ven cómo terminó el tercer día, vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y lo mismo con el cuarto día, con el quinto día, con el sexto día. Pero con el séptimo día no ocurre lo mismo. En el séptimo día, ¿qué pasó? En el séptimo día, Dios descansó. No lo apunté, pero el séptimo día termina de una forma diferente. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Ponme por favor Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2 del 1 al 3. Así termina el séptimo, así termina la creación con esto. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, ¿cómo terminan todos los días? Vino la noche y vino el día, y así fue el primer día, el segundo día, el tercer día. Aquí, y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Qué significa santo? Apartado. Y lo apartó. Eso nos da a entender que este reposo, que el sábado, que el reposo es para siempre. No tiene un principio y un fin, como el primer día. Y fue el primer día, fue la noche y fue el día. Marca un inicio y un fin. Pero para su reposo no hay tiempo. Nosotros sabemos por las escrituras que Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro sabbat.
Amén. Sabemos que nosotros, el domingo es nuestro sabbat. Nos reunimos, trabajamos 6 días, pero este día se lo dedicamos a Dios. Amén. Por eso estamos aquí. Entonces es algo especial el reposo. El reposo de Dios, el contemplar las cosas de Dios es algo súper especial. Entonces esto nos da a entender que ese reposo de Dios es para siempre. Y que esa es una parte de lo especial de este día. Lo que Canaán representaba para el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, para nosotros, los nacidos de nuevo, representa el reposo especial de Dios. ¿Qué representaba para el pueblo de Dios que venía de la esclavitud y iba a entrar a Canaán? ¿Qué representaba? Donde fluye todo, donde hay abundancia de todo, donde no hay escasez. Para nosotros, eso representa el reposo especial, porque dice Hebreos, todavía queda un reposo especial, pero no es la muerte. Todavía queda un reposo. Díganme algunas promesas. Piensa más bien en algunas promesas que hay en las Escrituras para nosotros. En este reposo especial de Dios, esas promesas se empiezan a cumplir. Esas promesas es cuando la plenitud de la palabra se empieza a cumplir. Por eso tenemos que esforzarnos, como dice Hebreos. Por eso no todos no entran por desobedientes, porque no tienen fe. Entonces nosotros como pueblo de Dios, como ese remanente, para nosotros es ese reposo especial de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, todos eran el pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos llegaron a Canaán, ni Moisés entró. O sea, no todos, y eran el pueblo de Dios. Nosotros, en la iglesia, congregándose y todo, no todos van a entrar a ese reposo. Porque tristemente algunos van a escuchar, nunca te conocí. Y platicamos sobre eso el viernes. Nunca te conocí. Y eso es algo terrible. Aunque te hayas congregado, aunque hayas hecho muchas cosas, pero Dios no te conoció, no conoció tu corazón realmente. Tú no conociste a Dios. Ezequiel 3:1. Y me dijo, aquí estamos viendo a Ezequiel cómo fue llamado. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve y háblale al pueblo de Israel. Continúa. Yo abrí la boca y él me hizo comer el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que estoy dándote hasta que te sacies. Me lo comí y era tan dulce como la miel. Amén. Entonces la palabra de Dios para nosotros es dulce, debe de ser dulce como la miel. Y esto para mí es la palabra de Dios, es algo hermoso, es algo que disfruto y es algo que yo quiero que ustedes también disfruten. Yo quiero que ustedes también vean en la palabra de Dios su maná. Amén. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en el reposo especial?
Dentro de este reposo especial suceden cosas extraordinarias, suceden cosas sobrenaturales. Algo de eso maravilloso que se da en este reposo es lo que sucede con las enfermedades. El título de esta predicación es el siguiente: por sus heridas y por su sangre somos sanos. Amén. Esta es una porción de Isaías 53. Por sus heridas y por su sangre somos sanos. Pero ¿por qué la gente sigue enfermándose? ¿Por qué la gente sigue muriendo? Y seguirá muriendo. De alguna cosa se mueren. Si no se mueren de un accidente, se mueren de una enfermedad o te mueres de viejo. ¿Cómo debería ser la muerte de nosotros? De viejos. No de accidente. No de enfermedades. Es difícil aceptarlo, es difícil creerlo, pero la palabra de Dios es la palabra y yo soy un pregonero de la palabra. Yo repito la palabra de Dios, creo en ella y la repito. La palabra de Dios dice que por sus heridas y por su sangre somos sanos. Amén. Entonces, vamos a descubrir esta mañana que por la palabra de Dios podemos ser sanos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo aplicas muchas veces a las cuestiones de enfermedades. A muchas cosas, pero dice, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el estandarte de muchos. Dios proveerá, el versículo preferido de Rosario. Dios proveerá ¿qué? Lo aplícalo en lo que quieras. Dios proveerá de salud. Si la escasez de salud está en tu vida, tú dices, Dios proveerá. Y Dios provee. También puedes decir o dices el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Nombre, ¿quién le puso nombre a todas las cosas? No. El hombre. Dios le dijo, tú le vas a poner nombre a todas las cosas. Y el hombre le puso cáncer al cáncer, le puso hepatitis a la hepatitis, le puso gripe a la gripe, le puso lo que quiera. El hombre le ha puesto el nombre a todas las cosas. ¿Estamos? Pero hay un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Entonces, Él está, y a Jesucristo el hombre no lo nombró. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy, le dijo. A nadie le había sido revelado ese nombre específico. Yo soy el que soy. Él se nombró así. Entonces, el hombre no le puso el nombre a Dios. Cuando tú dices Dios, pues no estás diciendo a Dios. Dios tiene un nombre específico. Hay muchos dioses, ha habido muchísimos dioses creados por el hombre. El hombre les puso nombre a esos dioses, porque son creación del mismo hombre, de la imaginación del hombre. Pero Dios es único. Y Él nos da el nombre de Jesucristo. Nos dio a su Hijo y nos dio su nombre y nos dice, el nombre que le voy a dar a Jesús está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad. El nombre de Jesucristo es más poderoso que el nombre que tú le pusiste al cáncer.
El nombre de Jesucristo es más poderoso que cualquier cosa nombrada por el hombre. Dice la palabra, dice Hebreos, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo hiciste, le diste honra y señorío sobre todas las cosas. Y nosotros somos el pináculo de la creación, lo máximo de la creación. Nos hizo un poco menor que los ángeles. Somos algo extraordinario, algo único para Dios. Y nos dio ese poder. Y nos da el poder de entender las Escrituras, de usar las Escrituras. Las Escrituras están para nosotros. No están para los ángeles. Están para el hombre que está aquí en la tierra. Es nuestro manual. Es nuestra espada, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Isaías 53, del 1 al 5. Vamos a ir a ver esta parte, esta porción. Una porción de ese capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿De quién está hablando? Su aspecto no era atractivo. Esto ya lo hemos visto en su momento. No vamos a entrar en detalles. El aspecto de Jesucristo, dice, no era atractivo. No era ese Jesús hollywoodense que te lo pintan precioso. No era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O sea, no había nada así que dijeras, qué hombre tan increíble en su apariencia. Otra cosa era escucharlo, otra cosa era tratarlo, pero en su apariencia, según las Escrituras, nada en su apariencia lo hacía. Yo deseo estar ahí con él. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Si alguien estaba hecho para esto, era Jesús. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. O sea, para él era un hábito el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aquí vamos a ese reposo especial para los nacidos de nuevo. Nosotros, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, nada funciona. La fe es lo indispensable para nosotros. Nos movemos por fe, no por señales. Ciertamente, o sea, es cierto, Él, ¿quién? Jesucristo cargó con nuestras enfermedades y soportó. La palabra de Dios, esto fue escrito 700 años antes de Cristo. ¿Por qué no fue escrito en futuro? ¿Por qué no dice, Él cargará con nuestras enfermedades y soportará nuestros dolores? Porque la palabra de Dios es increíble. La palabra de Dios, esto fue escrito para 700 años después de él, de que Isaías lo escribió. 700 años después,
lo sucedió. Y ahorita nosotros lo estamos leyendo 2700 años después. Aquí está sentado leyendo conmigo esto para que tú lo leas en presente, en pasado. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Las enfermedades ya las cargó Él. Él ya por eso murió Jesucristo, varón, regrésamelo por favor, varón de dolores, habituado al sufrimiento. No voy a adentrarme en esto porque Jesús fue purificado, fue sufrido, tuvo que haber sufrido. Entonces, pasamos al que sigue. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Entonces, iglesia, esta es una forma de orar. Cuando estés pasando por enfermedades o cuando tú estés orando por un enfermo, tú ora de esta forma. Tú cargaste con nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Cómo rechazaba Jesús la tentación cuando fue tentado en el desierto? Con la palabra. La palabra tiene poder. Tu fe más la palabra de Dios va a ser algo tremendo. Tu fe más la palabra de Dios. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Seguimos? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido a latigazos por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Si tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, si tienes problemas, pero no estás muriéndote, en cada casa de uno de nosotros hay una situación por la que muchos estarían muriéndose. Muchos estarían, si les hubiera acabado el mundo, cerrado, o sea, estuvieran metidos en su casa. Pero la palabra de Dios dice que gracias a Jesucristo, a todo lo que gracias a que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó nuestro castigo, precio de nuestra paz. Si estamos disfrutando de una paz, es por Él. Entonces, cada vez que tú digas, Señor, mi copa está rebosando, hasta aquí, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Señor, te doy gracias. Señor, eres increíble, Señor. Eso tuvo un precio altísimo. El precio de nuestra paz. Señor, gracias. ¿Cuántas veces has orado y le has dado a Jesús? Gracias por la paz que tú me diste. Gracias porque tú soportaste los latigazos. Tú sufriste por mí. Y fue un precio altísimo para que yo ahorita pueda estar diciendo, mi copa se está llenando. Y va a llegar un día en que mi copa estará rebosando. Y cuando mi copa esté rebosando, sin duda harás mi copa más grande para que le quepa más bendición. Pero todo eso es gracias a ti, Jesucristo, porque tú pagaste un precio altísimo por mi paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sí, estamos leyendo en pasado. O sea, ya gracias a sus heridas, desde que Él sufrió las heridas, nosotros ya somos sanados, somos sanos. Entonces, cuando nosotros entramos en ese reposo especial, esto es para nosotros. Esto es
para nosotros, no es para cualquiera. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, esta es tu forma de orar por ti y por los que vas a orar. Entonces, viendo esto que estamos viendo sobre ese poder que tiene la palabra de Dios y esto que tú estás aprendiendo ahorita sobre las enfermedades, el ministerio que va a estar a cargo de Jesús es un ministerio poderoso, porque ahora ya saben que la fe, su fe, más la palabra de Dios va a hacer cosas increíbles. Amén. Entonces, no cerremos esa puerta. Y nos vamos a 1 de Pedro 2:24. Esto fue 700 años antes de Cristo. Ahora vamos a más o menos unos 50 años después de Cristo. Y vamos a ver qué escribió Pedro. Pedro, todo esto lo escribió lógicamente después de resucitado Cristo, después de que él había negado 3 veces a Jesús, después de que él le fueron entregadas las llaves, todo esto. Pedro ya era Pedro, ya estaba a punto de morir. Él murió en el 54, junto con Pablo, en el mismo año, fue muerto en la persecución de Nerón por el Imperio Romano. Y Pedro escribe, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Aquí Pedro, 750 años después, está confirmando lo que Isaías había profetizado. Para él ya es algo presente. Él ya había hecho milagros, Pedro. ¿Están conmigo? Él ya había visto a Jesús sanar. Él había visto resucitar a Jesús. Él había visto todo eso. Por eso él está tan seguro, por esto es tan valioso, de que este hombre que negó a Jesús 3 veces, él ya está escribiendo de él, de ese hombre al que negó. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para lo que es justo. Y por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Entonces, ¿qué hay en las heridas? En las heridas físicas. Dolor, ¿qué más? Hinchazón, infección, ¿qué más? Sangre. Primera de Juan 1, 7 y 9. Primera de Juan 1, 7 y 9. Juan esto lo escribió en el 90 y tantos después de Cristo, es decir, casi 800 años después de Isaías. Fue el último que escribió. Él es el anciano. Él ya se habían muerto todos los apóstoles ya habían muerto. Él era el que quedaba. Y por eso su pluma, lo escrito por él, es valiosísimo. Él ya estaba en la vejez, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que te dan los años. El ver que Dios está en control.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Otras versiones dicen, y nos limpia de todo mal. ¿Qué significa pecado? ¿De dónde viene esa palabra? De errar, errar el blanco. Eso, errar el blanco. Entonces, Jesucristo, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo mal, nos limpia de todo pecado. El pecado nos lleva a la muerte. Por eso existe la muerte, porque entró el pecado. No existe la muerte porque haya un ser que inventó la muerte, aparte de Dios. No, la muerte entró en el mundo por el pecado. Por el pecado que surgió en el corazón del hombre por su desobediencia. Por ese hombre que lo puso que lo hizo casi como los ángeles y que le puso sobre el dominio de todo en la tierra y a lo que le puso nombre a todo. Pero ese hombre, ese ser, una vez desobedeció a Dios y entró el pecado, aún teniéndolo todo. Y entró el pecado y con él entró la muerte. Pero la sangre de su Hijo Jesucristo nos puede limpiar, nos limpia de todo eso. Amén. A la muerte nos va a llevar o un accidente, o una enfermedad, o los años, o la vejez. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra que nos está hablando, que la palabra de Dios, que la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo limpia, que Jesucristo cargó en la cruz con nuestras enfermedades y con nuestros dolores, que la sangre de Cristo es limpiadora, es purificadora. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Creer. Tenemos que esforzarnos por creer. Tenemos que ser conscientes por creer. No, lo menos que puedes hacer es ser indiferente. Lo menos que puedes hacer es no darle valor. Dudar. Puedes dudar al principio. Es válido porque tienes mente. Y todos al principio dudamos. Pero no hay fe sin circunstancias, sin problemas. Los problemas son los que nos van fortaleciendo. Vimos la vida de Abraham. Abraham se convirtió en el padre de la fe, no de la noche a la mañana. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, inmediatamente se convirtió en el padre de la fe. Claro que no. Ya lo vimos, todos los errores, por todas las situaciones por las que fue pasando, hasta que 20 años después, 25 más los 15 años que tendría Isaac, 40 años después, y me gusta el 40 porque el 40, ya saben, tiene un gran significado en la Biblia. 40 años vamos a ponerle, 40 años después, Abraham ofrece a Isaac, al hijo de la promesa. Pero para eso tuvo que haber habido un montón de dudas, un montón de circunstancias, y porque somos humanos, y porque tenemos una mente que agarra para cualquier parte, pero una mente educada con la palabra de Dios va a ser obediente. Y cuando tú crees en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo entra en ti y entonces el Espíritu Santo te guía. Pero tenemos que tener la humildad de
escuchar la voz del Espíritu Santo y atenderla. Entonces, mis hermanos, la sangre derramada nos limpió de todo mal. Y la sangre de Jesús, aquí vamos a entrar en algo teológico. La sangre de Jesús debe de ser algo especial. Sí, tiene poder, sí. La palabra de Dios lo dice. Pero la sangre de Jesús debe de ser algo especial. Porque fue el producto o fue concebido Jesús por el Espíritu Santo. No fue de humano a humano. Él no es así. Pero sí tenía una sangre humana. Porque él era un humano. Y él derramó su sangre preciosa. Pero sin duda, su sangre era especial. No sé si me estoy dando a entender. Él era un ser, él era único. Y si nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús, si nosotros creemos que Él murió y resucitó al tercer día, y si nosotros creemos que Jesús está intercediendo por nosotros, entonces tenemos que pensar en su sangre, que tiene algo especial. Y la palabra de Dios nos dice. Y la sangre es algo como una constante en todas las escrituras. Desde que Dios ve que sus hijos, que Adán y Eva pecaron, Él fue el primero en derramar sangre. Porque mató a esos animalitos y los cubrió con su piel. Y toda la historia de su pueblo era sacrificios. Y la sangre, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre. Y ahora estamos viendo que por sus heridas somos sanos. Si estás enfermo, si un hijo tuyo está enfermo, si alguien de tu familia está enfermo, la palabra de Dios es poderosa. Necesitas agarrarte de la palabra, y eso es la fe. Necesitas agarrarte de la fe y hablar con Dios con la sinceridad que tenía Jeremías, y hablarle a Dios: Señor, tu palabra dice, y yo creo en tu palabra. Porque nadie puede sentir eso hasta que estás en esa situación. Por eso les digo, mis amados, oren por los que están enfermos. Oren como si ustedes fueran los enfermos, porque si un día llega la enfermedad a tu vida, si un día toca la puerta de la enfermedad y se queda en la sala instalada por años, tú vas a querer que estén orando. Porque conoces el poder de la iglesia. Porque lo que la iglesia ata es atado en el cielo, y lo que la iglesia desata en la tierra es desatado en el cielo. Entonces la iglesia tiene un poder que no hay nada en el mundo que tenga ese poder. Entonces nosotros, iglesia, palabra de Dios y fe, pues es algo tremendo. Es impresionantemente tremendo. Entonces, te invito a reflexionar en esa palabra, la sangre de Jesucristo, las heridas, por sus llagas, dice una versión. La Reina Valera dice: por sus llagas fuimos sanados. Fuimos sanados. Ya están en el pasado. A nosotros ya no. Ya las enfermedades son cosas del pasado. Pero si enfermamos, pero
como dice la palabra, por desobedientes. Porque tú tienes un cuerpo que tienes que cuidarlo. Tu cuerpo está diseñado, dice la palabra de Dios, para 120 años. Pero ¿qué te comiste ahorita en la mañana? ¿Con qué empezaste y desayunaste? Rompiste el ayuno. ¿Qué le pusiste a tu estómago? ¿O qué cenaste anoche? Las últimas 24 horas, ¿qué le has metido a tu cuerpo? Pon ahí la lista: una pizza, 3 chetos, 3 tragos de Coca-Cola. Un café con extra shot de crema holandesa. Y por favor, con unos piquitos de caramelo suizo. Sí. Y Esplenda. Y por favor, ¿tiene chocolate blanco? Sí, ahí póngale poquito. ¿Y qué pasa? Los que comieron huevitos en la mañana, le pusieron aceite. O de oliva. Entonces, mis hermanos, si enfermamos, gran parte de las enfermedades son porque nosotros las acarreamos. Sé que existen enfermedades genéticas, pero la palabra de Dios puede romper con eso. La palabra de Dios es poderosa. Solamente tienes que creer. Y lo que la palabra, tu palabra tiene poder. Si tu palabra es la palabra de Dios. Entonces, la sangre es impresionantemente poderosa. Si eres nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, entonces estás en el reposo especial de Dios. Y lo que concierne a las enfermedades, a tu salud, es una parte de las maravillas que están dentro del reposo especial de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. Amén. La palabra de Dios es increíble. Vamos a cerrar nuestros ojos. Piensa en tus enfermedades. Piensa en tus dolencias. Ahora piensa en las enfermedades de tus seres queridos, en sus dolencias. Ahora ya abre tus ojos. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo crees? Ok, entonces es un excelente principio. Y ya tenemos fe, por eso estamos aquí. Entonces, una vez que ya conozco la palabra, lo que dice, el pastor o el ministro o el maestro me dijo que la palabra de Dios dice que yo puedo sanar. Que Cristo en la cruz cargó con las enfermedades. Que sus heridas, por sus llagas, por su sangre, yo soy sano. Entonces yo tengo que creerlo. Pero ¿en qué significa creer? ¿Qué significa? Sí, confiar, sí. Pero la palabra de Dios la tienes que poner en práctica.
La palabra de Dios la tienes que poner en práctica. Entonces, comienza tu sanidad total creyendo y confesando tu sanidad. Entonces tienes que creer que eres sano y confesar que eres sano. ¿Qué significa confesar que soy sano? Que eres sano. ¿Qué significa? Creerlo. Empezar a decir, estoy mejorando. No sé, ¿cómo amaneciste hoy? Es típico, ¿no? Que le preguntamos a una persona que la vemos ahí sufriendo, ¿cómo amaneciste hoy? Si te toca un día ser el enfermo, tú vas a decir, pues me siento mejor, algo Dios hizo en la noche en mí. Su espíritu ministró mi espíritu y algo hizo que me siento mejor. Eso es confesar con tu boca. Tienes que creerlo, tienes que ponerlo en práctica y tienes que decírselo. Si tú no eres el enfermo, gloria a Dios, pero tienes en tu ministerio, y les voy a dejar de tarea este ministerio. Cada uno de ustedes, cada mes, por lo menos una vez al mes, tienes que visitar un enfermo. Sí, pastor. A ver, ¿están conscientes de lo que van a comprometerse? Una vez al mes. ¿Quieres seguir sano? Sí. Una vez al mes vas a visitar enfermos. No sé a quién. ¿Lo haces? Antes de Cristian, no lo hacíamos. Bueno, a ver, Dios es un Dios de pactos. A ver, entonces, lo que la iglesia ata es atado en el cielo.